más importante de toda esta línea del tiempo, es una fecha que se tienen que memorizar sin duda, ¿ok? Esta fecha es muy importante, pero también esta otra, 1440 más o menos. Es la fecha aproximada de la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿ok? Este hito tecnológico, junto con este hito político, van a dar paso al Renacimiento, que es una época completamente distinta a la Edad Media. Y vamos a ver un poco más en detalle, entonces, aquellas tres épocas que vimos en la línea de tiempo. Tenemos el periodo clásico, que lo vamos a pasar muy someramente, ¿bien? Donde a pesar de que en China ya existía el papel, en Grecia no se utilizaba el papel, se sabía de su existencia, pero no se utilizaba mayormente, sino que las ilustraciones y escritos se realizaban sobre paredes, piedras o bien objetos como cántaros, vasijas, ánforas y todo ese tipo de cosas. Pasamos a la Edad Media, ¿cierto? Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y acá tenemos, sí, ilustraciones que forman parte de las Biblias. En esta ilustración podemos ver la manera en la que trabajaban los escribanos, que eran personas, ¿cierto?, del mundo eclesiástico, que estaban a cargo de reproducir el libro, el único libro más importante de la época, ¿cierto?, al que tenía acceso el pueblo, no sé si hay tanto acceso, pero el más popular, que era la Biblia, que era reproducida completamente a mano. Se trabajaba en monasterios, en los scriptorium, que eran los espacios de trabajo de cada uno de estos clérigos que se dedicaban a escribir o bien iluminar, que significa ilustrar, ¿cierto? Pasajes de la Biblia o realizar algunas anotaciones. Y acá puse algunos dibujos medio extraños de la Edad Media que dentro de toda la rigidez que existía también a veces había espacio para la creatividad, ¿cierto? Acá les dejé un link que vamos a ver. Igual ustedes después tienen acceso a esto, pero es un fragmento de una escena de una película que se llama El nombre de la rosa. Acá se puede ver a cada uno de estos clérigos trabajando en sus scriptorium en la reproducción de la Biblia, con sus pigmentos, porque obviamente en la época no existían acrílicos como a los que podemos acceder ahora, sino que se hacían directamente los pigmentos. The abbot is a monkey. He really had a daring talent for comic imitation. Y ellos están investigando la muerte de uno de los curas, ¿cierto? Que, si se fijan acá no se ve mucho, pero ilustra a los sacerdotes como burros, ¿cierto? Como zorros, y que murió de forma súper sospechosa. Entonces claramente fue asesinado, ¿cierto?, por subvertir el mensaje original de la Iglesia Católica. Pero lo interesante de acá es ver cómo se trabajaba. Es una película que se las recomiendo mucho, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que retrata, mejor que varias películas, esta época, que luego tiene un tratamiento histórico como una época oscura, ¿cierto? Una época en la que el conocimiento se esconde. Esta película se trata de aquello. De todos modos, les quise poner estas ilustraciones para que veamos que no siempre es así, que igual hubo espacio para la fantasía y la imaginación y la creatividad. Bien. Acá podemos ver una ilustración bien interesante que nos habla de esta idea de la Tierra, es decir, fíjense cómo la Tierra acá aparece como algo redondo. Es un mapa mundi que representa la Tierra redonda, a pesar de que la mayoría de las personas pensaban que era plana, ¿ya? Sí, esto significa que
este acceso a la información de esta tierra redonda era exclusivo, ¿cierto? Solo algunas personas como altos clérigos o reyes tenían acceso a esta información. Esto explica que Colón no había sido un completo orate, un completo loco que se había decidido a mandar, ¿cierto?, en busca de las Indias, asumiendo que la Tierra era redonda, sino que también él había contado con parte de esa información. Pero acá lo interesante desde el punto de vista del diseño gráfico es esto, el diseño de esta página, de este libro, ¿cierto?, que es escrito 100% a mano, pero iluminado también con colores por seguramente otra persona encargada exclusivamente de iluminar. ¿Bien? Todo esto a mano. Pero ¿qué pasa cuando se inventa la imprenta? La imprenta de Gutenberg, si bien no fue la primera imprenta del mundo, ¿cierto? Porque ya los chinos venían trabajando con imprentas de tipografías o de tipos móviles hechos a partir de porcelana, es la primera que se popularizó en Europa, ¿cierto? Y que sirvió para, en una primera instancia, reproducir la misma Biblia, pero esta vez con tipos móviles, es decir, pequeñas tipografías de plomo, ¿cierto?, de cada una de las letras que, ubicándolas en un tablero, me servían para reproducir, qué sé yo, 100 veces esta misma página con estas palabras, ¿bien? Y el resultado era algo más o menos así, ¿cierto? Es decir, ya las tipografías no hechas completamente a mano, sino que también algunas hechas a mano y otras con estos tipos móviles. Entonces vamos a pasar con este hito de la imprenta y también con el de la colonización de América al Renacimiento. ¿Por qué? Porque por una parte la imprenta permite que más personas tengan acceso a la información, es decir, que ya la información no la manejaban algunas personas en los monasterios, sobre todo, y algunos reyes, ¿cierto? Sino que también más gente tenía acceso a leer, y por otra parte, porque el descubrimiento o la colonización de América era la prueba fehaciente de que la Tierra efectivamente no era plana, ¿cierto? De que al otro lado del mar no había una cascada con monstruos que me iban a comer, sino que efectivamente parece que aquellas personas que daban explicaciones científicas, que antiguamente eso pudo haber sido una herejía grande, porque la cosmovisión era absolutamente teocentrista, es decir, todas las respuestas las tenía Dios. Con este hito de la colonización de América, todo el mundo se enteró de que efectivamente la Tierra era redonda, y por lo tanto empezó a cambiarse este teocentrismo por una fe en la ciencia y por una fe en el ser humano. Es decir, del teocentrismo pasamos a un antropocentrismo, es decir, la inteligencia humana, con la fe en la ciencia, me van a poder acercar más a la verdad. La verdad ya no la tiene tanto, a pesar de que la sociedad católica, la sociedad europea seguía siendo muy católica, ya no tiene todas las respuestas a mis interrogantes, no las tiene solo Dios y el catolicismo, sino el hombre y su capacidad de cultivarse a través de la ciencia. Entonces, sacando el teocentrismo de todos los aspectos de la vida, sí empiezan a aparecer los grandes artistas. Los artistas empiezan a firmar sus obras. Y entonces acá es como tenemos a Da Vinci, Durero, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, todas las tortugas ninjas, ¿cierto? Junto con Tiziano, Botticello, Piero de la Francesca y una serie de otros artistas muy conocidos hasta el día de hoy, empiezan a aparecer. Porque empieza a aparecer el genio artista, el genio científico, por este antropocentrismo. Se vuelven a el uso de la proporción áurea tan importante en el periodo clásico, es decir, hay un renacimiento de este periodo clásico, por eso esta época es conocida como Renacimiento. Parte en Italia y los italianos miraban sus ruinas, ¿cierto?, romanas, y empezaron a entender que esas ruinas no eran de bárbaros, ¿cierto?, no eran de personas que no entendían nada de la vida porque no entendían
la religión católica, sino que empezaron a renacer el interés por esa cultura anterior. Y acá, bueno, hay algunas de las pinturas más conocidas, ¿cierto? Junto con algunos artistas que ustedes pueden investigar después.